What is going on inside your head? Buenos días chicos, soy la profesora Valentina y en la cápsula de hoy vamos a revisar la guía de aprendizaje número 16 sobre el texto dramático. El objetivo de esta guía es comprender las características que tiene el texto dramático para que ustedes puedan mejorar la comprensión que tienen de él. En la parte de contenido tenemos la explicación de qué es un texto dramático, que son discursos escritos que son de carácter literario, que están destinados a ser representados en un escenario, o sea, están escritos para que la gente los actúe. Están escritos como diálogo, para que así los personajes puedan interactuar entre ellos en escena y nos cuenten qué es lo que está transcurriendo en la historia. Las acotaciones, que quiere decir información adicional agregada por el autor para que al momento de ser representados tengamos más recursos para poder transmitir la idea original. Estas acotaciones aparecen en un paréntesis y con letra cursiva. Como les mencionaba anteriormente, en el esquema que hay en la guía se puede ver la estructura de este texto dramático. Está la estructura interna y la externa. En el interno nosotros vamos a encontrar que el texto dramático tiene un inicio, tiene un desarrollo donde se encuentra el clímax, donde está el punto de mayor importancia y luego va a desencadenar el desenlace. Es como cómo se resuelve este conflicto de la obra dramática. También tenemos la estructura externa, en la que se organiza el texto dramático, que tiene actos, escenas y cuadros. Tenemos las definiciones de conflicto dramático, que es esta lucha entre dos fuerzas, que es la que genera el conflicto de la obra y posibilita que exista. Tenemos la presentación del conflicto, en el que nos muestran de qué se va a tratar esta pugna. Tenemos el desarrollo del conflicto, que es el momento en que la lucha entre estas fuerzas en conflicto se desarrolla y culmina con el clímax, que es el momento que yo les mencionaba de máxima tensión dentro del texto dramático. Luego tenemos nuestro desenlace, que es donde se resuelve todo el conflicto entre estas dos fuerzas. En cuanto a la estructura externa del texto, lo primero que tenemos es el acto, que es cada vez que se baja y se sube el telón. Luego tenemos la escena, que es una unidad mínima. La escena se marca cuando entra o sale uno de los personajes. Y el cuadro es cuando la escenografía y la decoración del ambiente se modifica. Vamos a poder encontrar estos detalles a través de las acotaciones escritas en el texto por el dramaturgo. A continuación, vamos a encontrar el ítem 1, donde ustedes tienen que leer con atención y responder a las siguientes preguntas, basándose en los contenidos que acabamos de revisar. Al abrir un libro y comenzar a leer, ¿qué elementos nos permitirán darnos cuenta a simple vista que estamos frente a un texto dramático? Deben nombrar al menos 2 elementos característicos que sean posibles de apreciar en el texto a simple vista. Como les mencionaba anteriormente, hay ciertos elementos que nosotros podemos encontrar que son característicos en la escritura de un texto dramático. Si ven en el ejemplo que sale en el ítem 2, van a poder darse cuenta que tiene una estructura particular. La pregunta número 2 dice: ¿cuál es el elemento fundamental que hace posible el desarrollo de la historia en el texto dramático? Deben mencionar cuál es este elemento y justifiquen su respuesta. Recuerden acudir a los contenidos que están presentados en esta guía, porque ahí pueden encontrar sus respuestas. En el ítem 2 se presenta un fragmento de un texto dramático. Deben leerlo con atención a su forma y al contenido de este para que puedan realizar las actividades solicitadas. Bueno, aquí aparece el texto, entonces tenemos que leerlo y en base a él tenemos que responder las siguientes 5 preguntas. Primero, se les consulta si les parece que alguno de los personajes serán más importantes para el desarrollo de la historia que otros. Justifiquen su respuesta teniendo en cuenta elementos como su relación con el conflicto de la obra o la profundidad de la descripción que se hace de ellos. Por lo tanto, ustedes van a tener que identificar qué personajes serán más relevantes para la obra y por qué. La pregunta número 2, ¿cuál es el conflicto dramático que debe solucionarse según el fragmento? Deberán leerlo con atención e identificar
cuál es el conflicto o la pugna que va a mover las acciones que se van a realizar en la obra. Número 3. Del fragmento anterior extraiga 4 marcas textuales que permitan explicar el conflicto de la obra. Junto a los diálogos es necesario que identifiquen al menos una acotación. Ya sabemos que las acotaciones son textos escritos en cursiva y dentro de un paréntesis, que colabore explicando la situación. Esta pregunta está relacionada con la anterior, por lo tanto ustedes van a tener que identificar el conflicto dramático y además tomar textualmente algunas marcas escritas dentro del texto que apoyen o que les hayan a ustedes permitido identificar cuál era el conflicto. La pregunta 4 pide que ustedes relacionen al personaje de la sombra con la cultura popular. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes han visto la figura asociada al uso de una sábana blanca encima, y en relación a la pregunta número 4 deberán investigar de dónde proviene la costumbre de representar a este tipo de personaje particular con una sábana blanca. Para el ítem número 3 deben leer con detenimiento el siguiente microcuento que se llama El perro que deseaba ser un humano. Transformar toda su estructura para que quede como un texto dramático. Es decir, tendrán que usar diálogos, acotaciones para contar esta historia y modificarlo un poco para que tenga mínimo 3 personajes y tenga por lo menos 300 palabras. Pueden apoyarse en el uso de la rúbrica que está adjunta a esta guía, donde van a encontrar todos los requerimientos y las indicaciones para que su trabajo cuente con los 15 puntos que vale. Destacar que esta guía tiene un puntaje total de 36 puntos y deben obtener 22 puntos para la nota mínima, que es un 4. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Espero se encuentren muy bien y resuelvan fácilmente la guía de aprendizaje número 16. You always go and leave me with many questions.